Bueno, gente, llegamos a la parte donde voy a hablarte de mi experiencia con los Bose Quiet Comfort Generación 2. Ustedes saben que en este canal me gusta siempre hacer una experiencia de uso y ya al final decirte si vale la pena invertir en este producto. Y lamentablemente hay algunos problemas que he tenido con estos audífonos. Y en esta experiencia de uso te lo voy a decir. Ustedes saben que aquí yo digo las cosas como son. La mayoría de estos productos no son patrocinados. De hecho, estos Bose nadie lo ha patrocinado. Yo lo compré, ¿verdad?, con mi presupuesto. Y por eso tengo la libertad de poder decirle a ustedes, ¿verdad?, lo real en esta experiencia de uso. Voy a empezar con algo malo, y es que el estuche, como lo dije en el revisado, el estuche no viene con carga inalámbrica. Y eso ha sido algo que a mí me ha afectado mucho, porque yo tengo muchos dispositivos. Yo tengo 3 dispositivos. Tengo el reloj de Apple, tengo 2 teléfonos y imagínense, todos esos cables para estar cargando todos esos dispositivos al mismo tiempo, pues se vuelve un estresante para mí. Sin embargo, con esta base, pues simplemente yo llego del trabajo o llego de la calle, lo pongo ahí y cargo mis productos. Y esto es algo que me ha hecho tener que tener un cable adicional para yo poder recargar el estuche. Sin embargo, yo sin este estuche no tenía cable. Simplemente ya con la base yo cargaba el iPhone, cargaba esto, cargo mis audífonos de Apple, cargo mi otro teléfono que viene con carga inalámbrica. Así que esto para mí ha sido un punto súper negativo, y basado en mi experiencia pues es malo. Así que es el primer punto negativo que le voy a dar a estos Quiet Comfort Generación 2. Ahora vamos a hablarte de mi experiencia día a día. ¿Cuál ha sido mi experiencia, por ejemplo, con la ergonomía? Si tú te vas al trabajo con ellos, porque sí me he ido al trabajo con ellos, he estado usándolo casi todos los días. Yo uso 2 teléfonos y uso 2 y 3 audífonos. Yo soy así, yo soy un maniático, me gusta andar con varios teléfonos, y mi trabajo también requiere de que yo hable mucho por teléfono. Así que muchas veces se me descargan y yo pruebo uno, pruebo el otro. Y la verdad es que mi experiencia en cuanto a la batería, le doy un punto a Bose, ya que la batería dura un día completo. Si te llevas el estuche cargado, pues te vas a dar cuenta que te dura un día completo sin problema. Pero hay otro fallo, y es que en mi caso, que yo trabajo manejando, hablo mucho por teléfono. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos las llamadas son ilimitadas. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras y no hay ningún tipo de control. Lógicamente, si tú pagas un plan que sea ilimitado, pues vas a tener llamada ilimitada. ¿Qué pasa? Que cuando estoy con este audífono, la llamada se escucha bien, no tengo ninguna queja. La llamada también se escucha en los dos, ¿verdad? Se escucha en los 2 audífonos. Pero si se me descarga el lado derecho, batería baja, porque me empieza a decir la computadora, batería baja, cargar ahora, batería baja, cargar ahora. Cuando yo me quito el derecho y lo pongo a recargar, pues ahí mismo te quedaste sin manos libres, y esto te fuerza a que tú tengas que andar con un par de audífonos adicional. Y tú me decías, pero ¿qué pasó con el izquierdo? Pues el izquierdo no hace nada, el izquierdo solo te sirve para multimedia. Así que la verdad es que esto se vuelve un poco estresante ya en una experiencia de uso normal. Esa es una. La otra es que en cuanto a ergonomía, pues me cansan. Si tú eres un usuario que lo quieres comprar para pasar todo el día con ello, pues, y tú me pones a compararlo con otras marcas, pues lamentablemente esto han sido lo que a mí más me cansan. Señores, no tengo nada en contra de Bose. No quiero que vayan a pensar que yo estoy haciendo un video para hablar mal de esta marca. Jamás lo haría, porque de hecho yo soy un fanático de los productos de Bose. Mira, no solamente tengo esto, yo siempre he tenido los Bose 700, tengo los Bose Quiet Comfort Generación 1, tengo otro producto de Bose, tengo una bocina grande. O sea, a mí me encantan los productos de Bose, pero lamentablemente en este canal decimos las cosas como son. Y
en esta experiencia de uso pues tengo cosas que no me gustan, y por eso hago este video, porque quizá algún directivo de Bose vea este video y diga, concha, le vamos a tomar en cuenta lo que está diciendo este youtuber, y no solo youtuber, este cliente, porque todos estos productos de Bose que ustedes ven en este canal lo pago de mi dinero. Bose nunca ha patrocinado un video de esto que ustedes ven acá, por eso tengo propiedad para hablarle a ustedes, porque ningún video ha sido patrocinado. Y por eso cuando ustedes ven que yo hablo de un producto acá, no solo de Bose, de la mayoría de productos, pues ustedes van a ver que yo doy mi opinión sincera. Fatiga, en mi caso la fatiga, porque quizá no todos tenemos el oído del mismo tamaño. Quizá tú seas un usuario que tengas el oído diferente al mío, y quizás tú no tengas este problema de fatiga. Quizá para ti te cansen menos, pero comparándolo con los otros, que no voy a mencionar marcas acá, pero comparándolo con otras marcas, pues me he dado cuenta que lo que a mí más me cansan son los de Bose. Y eso que yo uso la almohadilla que se ajusta mejor a mi situación. Así que esto se llama una experiencia de uso, y lamentablemente tengo que decirlo, me cansan muchísimo, y esto es en mi caso. Por eso dejaría de comprarlo. Pues yo te diría de que no lo dejaría de comprar, pero tienes que tomar en cuenta de que tu oído al final del día va a estar muy cansado. Pero ahora, chicos, quiero hablarle de lo bueno, y gracias a Dios no todo es malo en este producto de Bose, y es que tienen tecnología que me encantan. Por ejemplo, la cancelación de ruido. Hay un gran trabajo en cuanto al sonido ambiente y la cancelación de ruido, y no hay unos audífonos en esta categoría, de audífonos, que superen a los Bose en cuanto a la cancelación de ruido. Es brutal cuando tú activas esto, y si lo combinas con una buena almohadilla que se ajuste bien a tu oído, te vas a dar cuenta de que tienen la mejor cancelación de ruido. Y eso te lo digo basado en mi experiencia. También el sonido ambiente, cuando desactiva la cancelación de ruido, me encanta, porque vas a poder escuchar todo lo que está a tu alrededor aunque tenga los audífonos puestos. Y me encanta que a través de la aplicación, pues ahí tú puedes aumentar y bajar la sensibilidad de la cancelación de ruido. También vas a poder personalizarlo como a ti te dé la gana, y me gustó de la manera que Bose trabajó esto. También es bueno destacar que las tecnologías te funcionan de igual manera si lo usas con iOS o si lo usas con Android, pues es lo mismo, ya que la aplicación está desarrollada para ambas plataformas, y yo he hecho pruebas en ambas plataformas. Los que me conocen aquí en el canal saben que yo uso un teléfono de Android y uso uno de Apple, y yo interactúo entre las dos plataformas para luego venir aquí y decirte mi experiencia. Así que en cuanto a la cancelación de ruido, me fascinó. También hay que darle un punto a Bose en cuanto a esa gran aplicación, porque está muy bien desarrollada y me gustó de la manera que trabajaron esto. También me gusta los materiales de construcción. Estamos delante de plástico duro, vienen con pines chapado en oro, y el circuito de adentro viene chapado en oro, y esto es bueno porque a lo largo del tiempo pues estos audífonos te van a durar 3, 4, 5 años sin ningún problema. De hecho, estos son los Bose 700. Tengo con ellos ya como 2 años, casi 3 años, y están igualitos, tanto a nivel físico como a nivel tecnológico. La batería sigue dándome el mismo rendimiento de batería. Estos son mis favoritos. Estos Bose 700 yo no me he podido despegar de ellos, porque vienen con una gran tecnología. Y es bueno traerlo en esta experiencia de uso, porque si tú estás pensando comprarlo, es bueno que sepas que estás pagando $300, pero estás pagando $300 por un producto de calidad, tomando en cuenta los fallos que tienen, tomando en cuenta las tecnologías que no tienen, que para mí son importantes. $300, un estuche que no viene con carga inalámbrica y no son independientes en una llamada. Así que tomando en cuenta eso, ya sabes que estás delante de un producto con excelente calidad. Ahora quiero hablarte del audio, y ustedes saben que siempre en mis revisados yo hablo de la calidad de sonido, y me gustó de la manera que Bose desarrolló el sonido, pero tenemos ya a alguien que le ganó. Yo hice la comparativa con los de Apple, y lamentablemente Apple, y es mucho que decir, chicos, yo no soy un experto en esto de audio, pero
basado en mi experiencia, yo siento que Apple le dio una golpiza a Bose en cuanto al sonido, y eso es mucho que decir. De hecho, cuando hice la comparativa, ahí mostré una prueba de audio y voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción para que ustedes vean mi reacción y vean la gran calidad que Apple metió en los AirPods Pro generación 2 y me sorprendieron. No quiere decir que el sonido de Bose es malo, porque viene con un sonido brutal, y recuerda también que a través de la aplicación tú vas a poder ecualizar la música y vas a tener una bonita experiencia en cuanto al sonido. Pero en la experiencia de uso es bueno que sepan que Bose ya no es el número 1 en esta categoría en cuanto al sonido. Y esto te lo digo basado en mi experiencia. Y quizás tú vas a decir, Ale, pero tú eres hater de Bose porque tú estás hablando No soy hater, yo tengo muchísimos productos de Bose. Y los que son viejos en este canal saben que yo he traído casi todos los productos de Bose sin patrocinio. Ha sido a costillas récord, como yo digo. Si yo fuese hater de ellos, ni comprara sus productos, no invirtiera mi dinero en eso. Pero invierto mi dinero en los productos de Bose porque no solo yo lo traigo aquí al canal, sino que de manera personal a mí me gustan los productos de Bose. El sonido y los materiales de construcción siempre me han gustado, pero lamentablemente aquí yo digo las cosas como son. Quiero ahora decirte que el sonido sí es bueno, por eso lo compraría. Por el sonido me los compraría, ya que tienen unos bajos brutales y la cancelación de ruido es brutal. Hay que resaltar algunas tecnologías buenas, por ejemplo, certificación IPX4. Solamente están certificados los audífonos. Digo esto porque ya la otra marca te certifica el estuche y te certifica el auricular. O sea que también se están quedando atrás, porque la competencia directa de Bose es Apple. Y Apple te certifica el estuche con IPX4 y te certifica el audífono. Pero ¿quién diablo va a mojar su estuche? ¿Verdad? ¿Quién va a mojar el estuche? Pero no es descabellado pensar en que el estuche se moje, porque si tú eres un atleta de alto rendimiento y te llevas tus audífonos a entrenar y dejas el estuche en el pantalón, muchos atletas sudan muchísimo y es un sudor bárbaro, que te bañas de sudor, y es muy probable de que si el estuche no sea certificado, es muy probable que se dañe por sudor. Así que no es descabellado esa certificación que Apple trajo. Y la verdad es que no me gusta mencionar otras marcas, pero aquí nadie me está patrocinando. Aquí yo menciono el que me dé mi gana. Si Bose no quiere que yo mencione otra marca, pues patrocínenme mi video, páguenme para yo hacer los videos, porque verdad, algo tengo yo que ganar en este canal. Así que me gustaría que en la próxima generación de Bose mejoren, de que sean independientes en una llamada. Me gustaría que vuelvan al pasado y coloquen estuche con carga inalámbrica, porque fíjense que qué rareza esta, que los Bose Quiet Comfort generación 1 vienen con un estuche con carga inalámbrica. Entonces es como que estamos volviendo hacia atrás. O sea, en vez de darme carga inalámbrica o carga con certificación de carga magnética, MagSafe, como le llama Apple, entonces lo que hacen es que me quitan la carga. Y quizás tú vas a decir, coño, Ale, pues tú sí jodes con esa vaina. Tengo que joder porque yo pagué $300 y me están quitando mi carga inalámbrica. No es un producto barato. Tengo que decirlo. Y no me gustó para nada. Me gustó que me quitaran mi carga de batería inalámbrica, donde es un producto caro. $300 no es un producto barato. Yo subí, bueno, que grabé anteriormente este video, subí los Liberty 4, los SoundScore Liberty 4, que cuestan $150, y literalmente destrozaron a los Bose, que cuestan $300. Y eso a mí, de cierta manera, me decepciona, porque yo soy fan de Bose. A mí me gustan los productos de Bose, pero siento que me quitaron rendimiento en este nuevo producto. Sí mejoraron el diseño, hay que darle un punto. Tienen un diseño mejorado, pero tampoco es lo mejor, porque sigue siendo un diseño un poquito grande. Y verdad, sigue siendo, mejoraron el diseño, mejoraron un poquito más el procesador, que es un poquito más rápido. Por ejemplo, se cargan un poco más rápido ahora. Cuando tú, por ejemplo, te lo colocas, se conectan más rápido, ya que en la generación pasada, cuando tú te lo ponías, era como un poquito lento el proceso de que se conecten automático con tu teléfono. Este procesador que colocaron, pues lógicamente hay una mejora, hay ciertas cosas que me gustan. El diseño también me gusta, si viene de la generación 1. Pues chicos, en este canal lamentablemente decimos las cosas como son, y basado en mi experiencia, los puntos que no me gustaron fueron varios.
Estuches sin carga de batería inalámbrica, no son independientes en una llamada y muy caros, $300. Cosas que me siguen gustando: una gran calidad de sonido, la mejor experiencia en cuanto a la cancelación de ruido y el sonido ambiente, y eso es todo lo que me gustan de estos audífonos. Me gusta la aplicación, que está muy bien desarrollada, y también me gusta que trabajan de igual manera, no importa con iOS o con Android, te trabajan muy bien. Bueno, opiniones, quiero que vayas aquí a la caja de comentarios y me digas tu punto de vista. ¿Crees tú que vale la pena pagar los $300 por estos Quaya Comfort Generación 2? ¿Pagarías tú los $300 echando en falta los puntos negativos que acabo de decirte en esta experiencia de uso? Así que ve aquí a la caja de comentarios y vamos a debatir. Escríbeme, que yo te voy a estar respondiendo y te voy a estar diciendo mis puntos de vista, y lamentablemente no me voy a quedar con estos audífonos. Creo que este va a ser el último video que voy a hacer, porque me gustaron muchísimo los SoundScore Liberty 4. Tienen un buen precio y tienen las cosas que a mí me gustan. Son muy cómodos, y aparte de que son cómodos, vienen con estuche con carga inalámbrica, vienen con buenos materiales de construcción, vienen con un estuche más pequeño. Así que los Bose los voy a revender y me voy a quedar con los Liberty 4. Así que es muy probable de que ustedes no vean más videos en este canal de estos Bose Quaya Comfort Generación 2, y lamentablemente en este canal decimos las cosas como son. Pero ya sabes, aquí te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Bye bye, hasta el próximo video.